W Radio presenta Foro W, la cuarta transformación. Nosotros vamos a cumplir, los compromisos se cumplen. Enrique Quintana, director editorial del Financiero. Javier Moreno, director editorial del País América. Y Eliezer Budasov, director editorial del New York Times en español. Hablarán sobre Andrés Manuel López Obrador. Voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña. Un nuevo sexenio, un nuevo gobierno y el futuro de México. Conducen Gabriela Barkentin y Enrique Hernández Alcázar. Foro W, la cuarta transformación. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿qué horas son, querido Enrique Hernández Alcázar? 6 de la tarde con 3 minutos, pero no puedo hacer como tú. No, hazlo como yo, a ver. 6 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro. No tenemos gallito porque no te salió igual. Podríamos a tener otro tipo de gallitos, pero todavía no son legales. Sí, no es la hora todavía para esos gallitos, pero bueno, son las 6 de la tarde con 4 minutos y la verdad es que me da mucho gusto estar nuevamente aquí, Enrique, en el espacio, que es el espacio del hueso, lo sabemos, de 6 a 8 de la noche, pero que también es el espacio de nuestros foros W, que son, Enrique, finalmente espacios para reflexionar. El ejercicio de reflexionar el momento que está viviendo el país en esta ocasión, pero hemos hecho muchos de estos ejercicios para hablar con personajes de la vida pública, del entretenimiento, del espectáculo. Hoy nos toca un tema que es vital a 8 días de que arribe un nuevo gobierno en todos los sentidos, en estilo, en signos, en mensajes, en narrativas. La cuarta transformación es el Foro W de hoy, Gabriela Barkentin. Sí, así es, pues estamos que de este sábado, ¿no? De este sábado en 8, que digamos arranca el gobierno Andrés Manuel López Obrador, y la verdad es que quisimos detenernos un rato para reflexionar ahorita vamos a presentar a quienes nos acompañan, pero para reflexionar sobre qué es lo que podemos esperar, qué viene. Me parece, Enrique, y lo hemos platicado tanto en tu espacio como en el mío, y en otros lugares también, que ha sido una transición muy larga, desde que se dieron las elecciones el 1 de julio hasta ahora el 1 de diciembre, que vendrá muy pronto. Se hace una transición muy larga. Y al final las transiciones han tenido esa temporalidad en los últimos sexenios, pero esta en particular, Enrique, no sé tú cómo la calificarías, pero me parece que ha sido intensa, ha sido diferente y ha desplazado al gobierno en turno, al gobierno que todavía está ahí, al gobierno de Enrique Peña Nieto, lo ha desplazado completamente para ya tener a un gobierno que aún no entra, pero que de alguna manera ya está operando, entre otras cosas a través, por ejemplo, del legislativo, que ya está funcionando. Pero tenemos una transición que ha sido una transición que ha marcado, digamos, una tensión, incluso una tensión comunicativa, una tensión social, y yo me imagino también un horizonte hacia el cual estamos caminando. Sí, es inédita, yo la calificaría este momento como inédito. No habíamos tenido imágenes como la que hemos visto a partir de la elección del 1 de julio, es decir, vimos a un López Obrador que, sin ser todavía presidente electo, que sin ser más que ganador de los comicios, empezó a gobernar desde el mismo minuto en que se anunció su triunfo, que además lo anuncia el régimen que está saliente o que está decaído, el candidato perdedor, el más perdedor de todos los candidatos de los 3 partidos grandes o de las 3 opciones grandes. Entonces yo sí calificaría como inédita. ¿Hacia dónde vamos? No sabemos. Sabemos qué propone el nuevo gobierno, pero también estamos viendo que hay dubitaciones, digamos, ¿no? Saltos para atrás, maromas, hay de todo en esta transición y en esta etapa en donde ya serán gobierno. Será muy interesante ver eso, cómo van a colocarse como gobierno. Lo hemos visto un poco en ensayo, hay quien dice que es una curva de aprendizaje, otros dicen que es ya un socavón de aprendizaje, pero en esta curva de aprendizaje que vamos a ver en el legislativo lo hemos visto, es decir, no es lo mismo ser oposición, activistas, estar con las pancartas, que ya ser gobierno. Desde el legislativo, que pues finalmente es uno de los poderes de la Unión, y ya ahí empiezas a gobernar, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en el Foro W, ya saben, de 6 a 8, vamos a estar aquí Enrique Hernández Alcázar, yo que soy Gabriela Barkentin. Nos pueden seguir no solamente a través del aire, sino también a través de nuestras plataformas digitales, tanto en wradio.com.mx, también en nuestro Facebook, en W Radio México, también por supuesto en Twitter, W Radio México, y si tienen dudas, nos pueden echar también al 51668900, dudas, comentarios, mentadas de madre, o tal vez están muy contentos y están esperando que las cosas vayan a caminar muy bien, lo que sea que nos quieran decir, aquí lo vamos a comentar, y vamos a arrancar con este collage de audios, mi querido Salvador, venga.
Mi nombre es Fabiola Hernández, tengo 46 años. Que cumpla todo lo prometido, que mejore la situación de nuestro país. Él dijo que iba a darnos más trabajo, que iba a bajar sueldos de los altos funcionarios, diputados, senadores, y pues lo que vemos no es eso, ¿verdad? Yo soy Arturo Medina, tengo 48 años, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sí creo que puede haber avances importantes. No ha tomado posesión y ya hay algunas propuestas concretas que pueden ser interesantes. Se está viendo algún cambio, pero pues hay que esperar a que tome posesión y empiece a gobernar. Arturo González Reyes, no es mucho de mi agrado, no voté por él porque no esperaba mucho y no espero mucho de su gobierno tampoco. Ojalá me equivoque y ojalá mi opinión negativa pues sea cambiada completamente por los resultados, ¿no? Soy Fernando Castro Sánchez, tengo 52 años de edad, pues espero decisiones razonadas y que no se escude con supuestas consultas ciudadanas, que no vaya a utilizar al Banco de México como caja chica para cumplir sus promesas de apoyo social. Bueno, también en mi carta a López Obrador pido que escuche a todos porque muchos millones no votaron por él. 6 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos en este Foro W. Gabriela Barkentin, su servidor Enrique Hernández Alcázar, y es momento de presentar a quienes engalanan este debate, esta reflexión, que estarán con nosotros analizando muchos temas sobre lo que viene en esta llamada cuarta transformación, el tema de hoy en nuestro Foro W. Nos acompaña Javier Moreno, director del País América. Javier, bienvenido. Enrique, muchas gracias. Gabriela, gracias Bienvenido. por la invitación. Claro. Gracias a toda la audiencia también. Gracias. Saludos. También está con nosotros un ya viejo conocido nuestro aquí en las mañanas del Gallito, por ahí de nunca a las 7:30, pero sí 7:35, Ay, más ¿y o por qué menos. eres así? Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero. ¿Cómo estás, tocayo? Tocayo, buenas tardes, Gaby. Sí. ¿Por qué es Qué así? raro ¿Por qué escucharte a es esta así? hora. Escucharte a esta hora es raro. La verdad te iba yo a preguntar a Enrique cómo estaba el dólar, pero no lo vamos a hacer. Pero bueno, si no nos han escuchado en la mañana, que estoy seguro que sí, ya saben que Enrique Quintana está todas las mañanas a las 7:30 y Pasadita de la pico, media. pasadita de la media Muy bien, con nosotros en un comentario. Así que qué gusto verte también a esta hora. Igualmente, gracias por la Y está invitación. también Eliezer Bodasov, es director editorial de The New York Times en español. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, gracias. Gracias por ¿Pronunció estar aquí bien con tu nosotros. nombre y apellido? Sí, Sí, lo o pronuncio casi, bien. sí. No, el acento va en otro lado, digamos, pero es una larga ¿Eliezer? discusión. Sí, Eliezer, así es. Eliezer, para que todos nos repitan conmigo, Eliezer Exactamente. Bodasov. Bueno, vamos con el primer tema. Expectativas de esta cuarta transformación, los tres desde sus diferentes medios y además para audiencias completamente diferentes, pues obviamente han estado metidos en estos temas. Javier Moreno, comienzo contigo, director del País América. En lo que tú has visto, en lo que ustedes han cubierto y lo que ustedes perciben, ¿cuáles son las expectativas principales para este gobierno que arranca formalmente el 1 de diciembre? Bueno, yo creo que las expectativas de los ciudadanos mexicanos son enormes. Y yo creo que eso es un problema. Yo creo que la reflexión interesante no son cuáles, porque si uno hace una lista, la lista es larga y cuando pregunta a la gente, pues, ¿quiere que le solucionemos esto? Sí. Y esto otro, pues también. Y esto otro, pues también. Yo creo que el volumen de votación que logró López Obrador, que creo es inédito en la historia mexicana, 52% en una primera vuelta, en un sistema que no tenía segunda vuelta, realmente es una ciudadanía convencida de que López Obrador puede traer el cambio prometido. Y yo, más que analizar o intentar repasar una por una cuáles son las expectativas, lo que me gustaría poner el acento es en la dificultad de gestionar esas expectativas. Y ahí señalaría dos puntos. El primero es, naturalmente, la sensación que hay de que López Obrador es omnipotente. Y entiéndeme bien el término, en el sentido de que ha ganado la presidencia de la República con un porcentaje masivo de votos, lo cual le otorga un enorme mandato popular, tiene control de ambas cámaras, por tanto, digamos, en la imaginación o en el imaginario colectivo, lo puede todo. Pues si lo puede todo, arréglelo todo. Claro. Y arréglelo todo pronto. No es lo mismo que encontrarse con un mandato, bueno, de como por las tardes, o con una cámara que no controlas, o con un legislativo que te pone pegas. Si tienes control sobre todas las palancas del ejercicio del poder, tienes poder. Y por tanto, arréglalo todo. Esa es la primera cuestión que va a tener difícil de gestionar.
Y la segunda totalmente es, y eso lo vimos, por ejemplo, si sirve para algo como ejemplo en España, es que incluso cuando las cosas empiezan a mejorar, ese momento también es muy difícil de gestionar, porque la gente ve que las cosas mejoran, a las empresas le puede ir bien, que en general el país empieza a ir bien, empieza la retórica oficial, esto va muy bien, estamos saliendo de... Y entonces la gente se pregunta, estupendo, ¿y qué hay de lo mío? ¿Y lo mío cuándo se arregla? Y mi salario, y el empleo, y entonces esa expectativa frustrada a su vez es muy difícil de gestionar. Son los dos puntos. Más que analizar... Gestión de expectativas. Gestión de expectativas creo que va a ser y por lo tanto, gestión de complicado. Frustración. Gestión de expectativas viene acompañado con la gestión de frustración. Y les ha pasado a los anteriores gobiernos, Enrique Quintana, director general editorial del Diario El Financiero, que hablan de muchas cifras macroeconómicas, de beneficios, de creación de empleos ante el Seguro Social, pero esas cifras no logran aterrizar en el termómetro del día a día de la gente en la banqueta, en las calles, en sus oficinas, en los trabajos. En la sensación de cómo me está yendo a mí. Creo que son 3 grandes temas los que López Obrador gestionó en su campaña y los que tiene como reto para manejar. Seguridad. La gente quiere salir a la calle y estar segura, saber que no la van a asaltar, que si vas en el transporte público no te van a robar. Es un problema este. El segundo tiene que ver con la economía. La gente quiere más dinero en la bolsa y quiere un empleo y quiere bienestar. Y tercero, tiene que ver con corrupción, que fue un gran tema de la campaña. Quiere que metan a la cárcel a los que la gente piensa que se robó el dinero o que está gestionando mal los bienes públicos, los dineros públicos. Y creo que en ninguno de los 3 ámbitos las cosas están fáciles. En el caso de la seguridad ya se metió en un problema, en un debate que hemos llevado en los últimos días a propósito de la Guardia Nacional. ¿Cuál va a ser la receta? La misma. Los soldados y marinos van a tratar de mantener la seguridad pública. O sea, lo mismo que hizo Peña, lo mismo que hizo Calderón. En el tema económico nos estamos enfrentando a una circunstancia muy compleja porque los inversionistas no tienen certidumbre y no tienen toda la confianza en el gobierno de López Obrador y por eso tenemos un dólar de arriba de 20 cuando estaba en 18 antes de las elecciones. Entonces no está sencillo tampoco, no habrá resultados en el corto plazo. Y en el caso de la corrupción, apenas hace un par de días pues conocimos su visión de que el procesar a los corruptos desestabiliza, entonces no hay que ver el espejo retrovisor, sino ver hacia adelante y no habrá el arreglo de cuentas que mucha gente está esperando. No va a ser fácil. López Obrador sigue teniendo todavía el respaldo del grueso de la población y yo creo que lo va a tener por un cierto tiempo. Sin embargo, esto que decía Javier, la gestión de expectativas es clave porque hoy el elector y el ciudadano es muy volátil y muy infiel. No tiene relaciones permanentes, relaciones duraderas y creo que podría cambiar de opinión en un plazo relativamente cercano. Sí, hay ese tema que dices de qué pasa con el elector, qué tan volátil es y qué tanto puede aguantar o cuáles son el tiempo incluso para cumplir las expectativas. Eliezer, me gustaría también entrar contigo un poco desde tu experiencia desde el New York Times. Cuando, por ejemplo, hablamos de otros países, hablamos de Estados Unidos o hablamos de Brasil, o hablamos de otros países, de repente parece que de todos modos hay como un sector duro que sigue apoyando, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, en el caso del presidente Trump, 2 años después, sigue habiendo un sector duro que dice, no importa, seguimos apoyando. Pero ese sector duro no sé hasta dónde alcanza, ¿no? En el caso de México, desde tu lectura, desde el New York Times, en todo esto que se ha comentado hasta ahora, ¿dónde está parado, digamos, incluso una narrativa que permita hablarle a estos diferentes sectores que dure un poquito más que los primeros 2 meses o los primeros 6 meses, la gestión de expectativas, la gestión de frustraciones? Mira, a mí me parece muy bien que uses el ejemplo de Donald Trump, ¿no? Porque recientemente lo que vimos también en las elecciones de medio término es que en realidad el apoyo es un poco mayor del que creíamos en términos superficiales, ¿no? Ahí juega también este factor como vergonzante de que es muy probable que en las encuestas mucha gente no lo diga abiertamente, pero que también de alguna manera
ciertos números económicos en Estados Unidos están funcionando y hay un lugar común en toda América Latina, que a pesar de ser un lugar común no deja de ser una verdad cansada, y es que la gente vota con el bolsillo. Entonces yo creo que también hay que diferenciar un poco entre una cierta serie de hechos que son simbólicos, más en términos discursivos, y una cierta serie de hechos que son más estructurales, concretos y reales. No, creo que López Obrador tiene un gran manejo de lo primero, y es que él sabe muy bien al público al que se dirige, que dice cosas que no se ha escuchado decir a otros líderes en México, o al menos esa ruptura, digamos, es notable. Entonces, es cierto que los lectores son muy volátiles, pero yo creo que sí, durante un tiempo él va a poder mantener, incluso mientras va tratando de hacer pequeñas transformaciones, pero creo que sí va a poder mantener mucho tiempo un apoyo, en el sentido de que él también está apuntando a cierta hegemonía cultural, ¿no? A meter en el discurso cosas que tal vez antes no se hablaban, o hablarle a ciertos sectores a los que antes no, sí, exacto. Javier, perdón. Daniel eras tú. Perdón, Javier. Sí, el otro moreno, Javier. No, a raíz de eso mismo, yo no sé, no sabría cuantificar, y no me torture, es complicado, sí. No me torturéis aquí cuántos puntos, porque aún así no voy a poder. Pero yo así, por ejemplo, simplemente como una cifra para poder empezar a hablar, ¿no? Ponle que López Obrador tiene un 10 o un 15% de lo que yo llamaría votos prestados. Bueno, en democracia todos los votos son prestados, ¿no? O sea, los tienes y, como decía Enrique, el elector es muy volátil y mañana los tienes. Pero claramente en esta elección, cuando un candidato consigue 52% en la primera vuelta, es evidente, y todos conocemos gente que ha dicho, no, yo voy a votar por López Obrador, luego igual me arrepiento, o casi seguro que me voy a arrepentir. Pero este país necesita un cambio, la situación anterior era insostenible, llevamos 30 años, entonces voy a votar por López Obrador y ya veremos qué pasa. Ese porcentaje más volátil es el que previsiblemente antes le vaya a abandonar. No sé si serán 3 meses, si serán 6, pero es evidente que va a suceder. Sucede en todas las democracias. Es imposible, por mucho carisma que tenga López Obrador, por muy bien que maneje los símbolos, los mensajes, la retórica, es imposible que ese porcentaje de votos más prestados que los otros los mantenga más allá de unos meses. En cuanto, bueno... y ahí vamos a ver cuál es la reacción. O sea, si la reacción es intento corregir, rectificar, algo de autocrítica, aunque no sea, en fin, públicamente ni pedir perdón, pero sí que intentes corregir un poco el tiro, mantener la amplia base, o te refugias en ese núcleo duro del que hablabais, que efectivamente, como hemos visto en otros países, te sigue hasta el final, pase lo que pase, ¿no? Una paradoja es que yo creo que en el corto plazo, Javier, López Obrador va a aumentar su respaldo. No sé si en 2, 3, 6 meses. ¿Por qué? Porque es un extraordinario líder que maneja los símbolos. Piensen ustedes que el 1 de diciembre va a anunciar que Los Pinos se abre a la gente. Yo quiero ver las filas de personas queriendo entrar a Los Pinos. Va a ser espectacular. Y la venta del avión presidencial y la primera foto del presidente constitucional en una sala de espera en un aeropuerto formado con el común de la gente, va a ser para México algo espectacular, algo realmente extraordinario. Y va a aumentar su respaldo, porque la gente va a ver que no solamente fue de candidato, fue de presidente electo, sino está manejando lo que el común de las personas ve como lo relevante. Pero sí, yo coincido plenamente contigo, creo que esto se desgasta. Esto va a durar para un cierto tiempo, tendremos un pico de popularidad de López Obrador, tal vez en el primer semestre del 2019, y luego la gente le va a cobrar y va a decir, bueno, sí, pero me siguen asaltando, no veo cambios en mi ambiente de seguridad, me robaron en el pecero,
¿Qué pasa? Pues me dijeron que las cosas iban a cambiar. El salario, sí, aumentó el salario mínimo, pero yo gano el doble del mínimo y ahí no pasó nada. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Claro. Hashtag ¿qué hay de lo mío? Sí, hashtag ¿qué hay de lo mío? Exactamente, como dice Javier, hashtag ¿qué hay de lo mío? Con Fox que le pasó algo así, es decir, fue la primera derrota, digamos, en las democracias electorales mexicanas del PRI. Llegó una alta expectativa, creció su popularidad en el mundo, en los foros internacionales, en Davos, era rodeado por la prensa y después fue desdibujándose por completo. ¿Le alcanzará a López Obrador? Esa es la pregunta, ¿no? Yo estaba pensando en esto mismo que decía Javier, ¿no? En un porcentaje de votos prestados y en términos especulativos, yo lo que pienso es, si no tenemos la posibilidad de hacer otras lecturas sobre un porcentaje de votos prestados, de un montón de gente que lo votó porque simplemente hacía falta un cambio, digamos, ¿no? Entonces, de que tal vez sí su núcleo duro espera un poco más, digamos, el cumplimiento de ciertas promesas, pero, y es mi perspectiva, de que también tal vez hay un gran porcentaje de votos que no espera prácticamente nada más que un cambio, y entonces que con determinados cambios que vayan en la dirección, digo, en realidad es absolutamente especulativo, ¿no? Una cosa que creo que atraviesa absolutamente todo y es que está muy difícil hacer cualquier tipo de pronóstico. Oye, nos llaman aquí, por ejemplo, gracias, la verdad tenemos varias llamadas telefónicas. Nos dice aquí, por ejemplo, Daniel Treviño, nos llama, dice, estoy súper contento con este gobierno entrante y espero que sea un cambio total y que encarcelen a los corruptos. El tiempo nos dará la razón con AMLO, que tiene que ver un poco con eso que estamos haciendo, esta fe, un poco de, bueno, necesitamos que esto suceda. Hay otros, en cambio, que lo que dicen es, bueno, no tanto, ¿no? Dice, por ejemplo, Seferino Hernández nos llama desde Guadalajara, muchísimas gracias. Dice, cuando el voto popular en las encuestas próximas le sea adverso a Andrés Manuel, veremos hasta dónde es democrático y de izquierda. O sea, solo en 2 llamadas tenemos, como digamos, estos 2 polos, ¿no? Y me parece, Javier, que ese es un tema fundamental. Yo creo que sí hay, como dice Enrique Quintana, sí hay un bono en donde, y él lo va a saber manejar bien, porque lo ha sabido manejar bien, y va a manejar muy bien el hecho de que haya una serie de hechos que te permitan alargar, digamos, como ese bono. Tal vez Enrique Hernández Alcázar, a diferencia de lo que pasaba con Vicente Fox en su momento, ahorita nacemos o sea, este gobierno entrante nace de otro tipo de desesperanza. El otro era, quiero borrar al PRI, quiero ver que puede entrar alguien nuevo, y entonces le das como el beneficio de la duda, pero aquí estás naciendo de una desesperanza mucho más profunda, por temas de inseguridad, por temas de temas económicos. Del sistema político. Y yo no sé si es exactamente lo mismo y cómo se sostenga. Vamos a un corte y ahorita volvemos, que todavía nos queda un rato para platicar acá de estos asuntos. 51668900 y también en nuestras redes sociales, Enrique. @W Radio México, es el Foro W, la Cuarta Transformación, hashtag Foro W, ahí los vamos a leer mucho más fácil, así que úsenlo, please, porfis, please, para poderlos están leer diciendo todo el tiempo hashtag, con más facilidad, hashtag Foro W. Muy bien. Y el título es La Cuarta Transformación, pausa y regresamos. Venga. Foro W, la Cuarta Transformación. Bueno, estamos aquí de regreso en el Foro W, estamos hablando de pues lo que viene, la Cuarta Transformación, el hashtag es Foro W, tal cual, nuestras redes sociales, estamos en @W Radio México, estamos en Facebook también, en W Radio México. Por si se arriesgan a ver nuestras caras y no solo escucharnos. Sí, que si no quieren no pasa nada, que si no quieren no pasa nada. Sí, póngale, para que haya muchos views. Cálmate. No, sí, pero igual le pueden quitar ahí la imagen y nada más nos escuchan. Sí, no, trabajan. Estamos ahí en el Facebook, estamos por supuesto también en wradio.com.mx y aquí estamos Enrique Hernández Alcázar, querido Enrique. Aquí seguimos con esta Cuarta Transformación y todo lo que se nos avecina. Y hoy vienes como muy seriecito, fíjate, hoy te vestiste como... Siempre. No es cierto, tenemos ahí unas fotos tuyas. Los tenis blancos. Exactamente. Bueno, yo soy Gabriela Barkentin y estamos aquí justamente compartiendo esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver qué sucede qué sucederá en los próximos años. Nos acompañan Javier Moreno, director del País América, Enrique Quintana, director general editorial del diario El Financiero, y Eliezer, a ver, ¿estamos siendo bien? Eliezer, lo dije perfecto. Está perfecto. Muy bien, Eliezer Budasov. Yo me equivoqué. Sí, director editorial del New York Times en español. Enrique, pero creo que tenemos una cápsula. Tenemos una pieza que nos preparó nuestra compañera reportera Verónica Méndez sobre esto que estábamos platicando recién. ¿Cómo es que López Obrador empezó a gobernar antes de llegar a ser gobierno?
¡Te amamos, viejito! ¡Te amamos! Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? Eran las 11 de la noche con 41 minutos del 1 de julio pasado. Andrés Manuel López Obrador agradecía el triunfo en los comicios presidenciales. Este es un día histórico y será una noche memorable. Anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria. La tercera fue la vencida para el tabasqueño, para el hijo de Macuspana, para el ex jefe de gobierno de la ciudad, para el expriista, para el experredista, para el peje, pero no lagarto. Se levantó con la victoria y 30 millones de votos lo convirtieron en el presidente electo de México. Desde el minuto 1 inició el gobierno de transición, un gobierno antes del gobierno, antes de su toma de protesta. En estos 5 meses, Andrés Manuel López Obrador se reunió en 4 ocasiones con el presidente Enrique Peña Nieto. Ha caminado, ha recorrido, ha conocido, ha tentado las entradas y salidas del Palacio Nacional, desde donde despachará y encabezará el primer gobierno de izquierda en la historia de México. Y para luego es tarde, arranca la cuarta transformación y entonces un gobierno de transición que empieza a gobernar. Una consulta cuestionada, criticada, 1 millón de votos de más de 120 millones de mexicanos fueron suficientes para echar abajo y cancelar la faraónica construcción del aeropuerto en Texcoco. Temblaron los mercados, el peso se desplomó y entonces López Obrador enfatizó: el Estado mexicano, un Estado democrático de derecho, porque a eso aspiramos, supeditado a mercados financieros. ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? Nos vamos por 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía, la rehabilitación del actual aeropuerto y el de Toluca, y se acabó. Una segunda consulta para la construcción del Tren Maya, obra que ya casi echó a andar. También a consulta la nueva refinería en Tabasco y la entrega de dinero y las becas contempladas en sus 10 programas sociales. En esta etapa de transición, el 22 de octubre, Andrés Manuel López Obrador designó al general Luis Sandoval González como próximo secretario de la Defensa Nacional, y en la Marina el mando queda en manos del almirante José Rafael Ojeda Durán. En lo que llamó la gira del agradecimiento, López Obrador le dio la vuelta al país, pero se pasó de largo por Veracruz y Puebla, entidades que ya no visitó. Veracruz por estar gobernada por el panista Miguel Ángel Yunes y Puebla de plano por el conflicto postelectoral que había en esa entidad. Andrés Manuel López Obrador también tuvo un equipo y unos enviados en las negociaciones del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se consolidó en estos meses. Polémicas ha desatado, y muchas. Un López Obrador que un día ofrece ayuda a los migrantes centroamericanos, justicia a las víctimas, pero también mantiene al ejército en las calles. Contrario a lo que prometió en campaña de regresar a los militares a sus cuarteles, no se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. No necesitamos un ejército para la defensa. Su plan de pacificación y seguridad se sustenta en la creación de una Guardia Nacional, integrada por policías militares, por policías marinos y por policías federales. El tabasqueño también prometía llevar a la cárcel a los funcionarios corruptos, pero anunció el borrón y cuenta nueva. Perdón para todos los que saquearon al país antes de su gobierno. En este periodo, su mayoría de Morena en el Congreso también ha hecho lo suyo. Primero, darle licencia a su amigo, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, crear la Fiscalía General de la República para que el presidente pueda poner y pueda quitar al fiscal, bajar los sueldos, desaparecer las pensiones. Y su esposa Beatriz Gutiérrez no quiere ser primera dama, entonces a rescatar el acervo histórico y cultural de México. Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido, se dedica a escribir y también a atender a Jesús, y de vez en cuando a quien les habla de que sí va a ayudar en este programa. Trabajaremos duro en este proyecto para recuperar mucho del acervo desconocido, omitido u oculto en miles de estanterías, cuartos, bodegas, recintos y lugares. Asuntos personales también han transitado en estos meses. Su brazo derecho, César Yáñez, tuvo una lujosa boda que fue a parar ni más ni menos que a la portada de la revista Hola. López Obrador como padrino de honor. Y su hijo mayor, José Ramón, fue captado en Madrid, en uno de los hoteles más caros. Mañanitas y golondrinas también en este periodo de transición. Andrés Manuel López Obrador cumplió 65 años de edad y el presidente saliente Enrique Peña Nieto ya hizo la mudanza de la residencia oficial de Los Pinos, que en adelante se abrirá como un espacio público. Desde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta el rey de España, Felipe VI, Michelle Bachelet, o el senador de Japón, Hirofumi Nakasone, o el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y más de una decena de mandatarios estarán en la cita con la historia que tiene Andrés Manuel López Obrador, en la cita el 1 de diciembre para su investidura presidencial. W Radio, Verónica Méndez.
Gracias Verónica Méndez por este repaso, y me gustaría que entráramos al tema de personalidad y estilo, ¿no? Un poco quién es Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, digamos, no estamos aquí para hacer un psicoanálisis ni mucho menos, pero sí un poco para lo que está sucediendo otra vez, no solo en México, ¿no? Al final estamos viendo otras maneras de hacer política, otras maneras de comunicarnos. Javier Moreno, director de El País América, cuando revisamos, por ejemplo, estos personajes que terminan teniendo una conexión diferente con la gente a la que pretenden gobernar o gobernarán muy pronto, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que saben manejar la comunicación también de otra manera. En el caso de Andrés Manuel, sin duda es muy bueno, no solo en su parte pública, sino también han sabido manejar muy bien las redes sociales, han sabido manejar muy bien a los medios de comunicación. Solo esta semana hemos visto varias entrevistas de Andrés Manuel López Obrador en diferentes medios electrónicos en México, que han marcado agenda por lo que dice, aunque se contradiga en la que sigue, pero al final hay una digamos como un gen comunicativo muy importante. ¿Son otras formas de hacer política, Javier? Son otras formas, pero hay una consideración previa quizá que habría que hacer. Estamos hablando de formas de hacer política, que comparte con muchos de los líderes emergentes, un hábil manejo extraordinario realmente de las redes sociales, una gran capacidad efectivamente de marcar la agenda con sus comparecencias públicas, tanto sean diarias como más a fondo, como hemos visto esta semana, donde efectivamente ha manejado magistralmente el formato, ¿no? Pero al mismo tiempo es un político que lleva décadas en la política, y creo que combina, como pocos en este continente, o yo diría que en el mundo, lo mejor de esos dos mundos, ¿no? Por un lado, maneja muy bien, pese a que generacionalmente no pertenecemos nosotros a esa nueva manera de comunicar, de usar las redes sociales, y combina eso con un conocimiento profundo de las realidades sociales, económicas y políticas mexicanas. Conoce el territorio palmo a palmo, lo ha recorrido durante décadas, ha estado en el sistema durante décadas. Realmente es una combinación única. Yo no veo nadie comparable en el continente americano, ni ahora mismo en ninguna parte, desde luego no en Europa. Por tanto, que es un fenómeno bien interesante, ¿no? Y en cuanto al análisis psicológico, efectivamente no vamos a meternos en esos berenjenales. Primero, porque no sirve para nada. Segunda, porque efectivamente es un personaje muy conocido para todos los mexicanos. Lleva décadas en política. Ya le conocemos, se le conoce muy bien. Yo, más que cuáles son los rasgos de su carácter, lo que creo que tendremos tiempo luego de ver es más interesante, es cómo reaccionas a lo que vaya a suceder, ¿no? Tienes el impulso de conciliar o de polarizar. Tienes el impulso de enfrentarte o de intentar sumar al proyecto. Eso es quizá más interesante que otra cosa, ¿no? Y yo creo que para eso, y seguramente Enrique, Eliezer quizá también, yo desde luego no, pero Enrique por su experiencia, digamos, aunque como se dice bien en mercados, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero sí es verdad que analizando épocas pasadas, ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, cómo ha reaccionado ante situaciones similares, se puede deducir o intuir o avanzar o especular con fundamento sobre cuál va a ser su comportamiento en política, más que qué tipo es, ¿no? Qué carácter es, quizá. Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Yo creo que nos va a dar sorpresas. Y efectivamente, así como rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, creo que Andrés Manuel tampoco es alguien cuyo presente y futuro se pueda calcar de su desempeño pasado. Simplemente no había sido presidente de la República. Bueno, fue presidente legítimo. Sí, allá en 2006. Sí, algunos pero ese era, puso la banda el solito. Exactamente. Eso fue una broma. Eso fue una broma. Sí, retirado todo. Creo que ha mostrado ya rasgos sorpresivos y tiene dos pulsiones, si podemos denominarlas así. Es probablemente el político más eficaz que hemos visto en la última generación en México. En los últimos 50 o 60 años no hemos visto a un político tan eficaz como López Obrador. Estaba en la lona,
estaba perdido después del 2006, con mucha gente en contra, con la imagen de ser un hombre radical, y se levanta, construye su partido. Él mismo en algún video dijo, bueno, es un hito para la historia mundial lo que sucedió con Morena, de ser un partido nuevo, ganar la presidencia de un país como México en muy pocos años. Esa eficacia creo que puede ser usada en la presidencia de la República. Es alguien que tiene esas capacidades, ese poder, pero al mismo tiempo es un mesías. Al mismo tiempo es alguien que es un político fuera de lo usual, porque él en diferentes ocasiones, quizás cuando se vuelve sincero, declara que no es un político más. Él tiene una misión en este mundo que es terminar con la corrupción, con la impunidad, con la pobreza, con la desigualdad en México, y ese comportamiento lo hace tomar decisiones que a veces parecen irracionales, por lo menos para el común de la clase política, de la clase empresarial, de los intelectuales. ¿Cómo qué, por ejemplo? El aeropuerto. Okay. El caso del aeropuerto es quizás de las que ha tomado el caso más emblemático, pero no solamente esto, la consulta del próximo domingo. Vamos a tener una consulta donde yo creo que no va a haber más de 150,000, 200,000 personas yendo a las urnas, y con eso se van a legitimar 10 políticas sociales. Y ha dicho que es irrelevante que vayan 10 o que vayan 1 millón. Es lo de menos. Para él es importante que la gente tenga la percepción del poder de participar. Le dé su aval, ¿no? Él dice. Sí, y que la gente se sienta tomada en cuenta, así sean muy poquitos, y con esos poquitos que él diga fue lo que la gente me indicó, lo que la gente me instruyó, lo que el pueblo me dijo. Entonces vamos a tener un sexenio donde vamos a encontrar esas dos pulsiones: el político eficaz, que es capaz de sentar a la mesa a los principales inversionistas del aeropuerto y decir no hay pleito, estuvo todo en orden y ahora vamos a negociar y les voy a dar más oportunidades de negocio en esta administración. Pero al mismo tiempo es alguien que polariza, que genera odios, y esto en parte por esa percepción que tiene de que es una misión más grande la que trae que simplemente ser otro presidente de la República. Yo creo que estos días estaba pensando respecto a algunos debates que se ven en redes sociales, que percibo, sobre todo en sectores de izquierda, una especie de amor-odio y discusión todo el tiempo, y gente que se justifica por querer criticar, pero digamos, muy similar a lo que sucedió al comienzo del kirchnerismo en Argentina, que en realidad tiene que ver con algo que tú decías, digamos. El kirchnerismo hizo una cosa brillante que fue, no sé si explícito o no, pero fue tomar la delantera en la generación de conflictos ideológicos. Eso hizo que marcara la agenda absolutamente todo el tiempo. O sea, la agenda la está marcando para mí claramente la gestión entrante, ¿no? Está imponiendo los temas de discusión. Por un lado, y creo que hay un componente que sí me parece que va a estar presente, porque resulta muy útil cuando entras, digamos, a ser el primer gobierno de izquierda en la historia del país, que tiene que ver con la polarización. Eso sí me parece que es algo que, bueno, que se ha visto en toda América Latina también, sobre todo, digamos, en los países que tuvieron estos gobiernos de izquierda, pero yo creo que eso es muy utilizable, digamos, para gobernar y para poner a la gente a favor y en contra de estas propuestas. Pero como decía él, yo también creo que hay momentos sorprendentes y que, por otro lado, esto que marcaba al principio, hay como dos niveles de análisis, y uno tiene que ver más con su pragmatismo, algo que dice mucha gente acerca de su eficacia política, y por otro lado esta cuestión simbólica, ¿no? La cuestión más como mesiánica o personalista, y que se relaciona con estas cuestiones de conflictos ideológicos, ¿no? Yo garantizo tal cosa. Estábamos escuchando a Eliezer Budasov, director editorial del New York Times en español, Javier Moreno, director del País América. Escuchándoles a los dos, esta cosa mesiánica, realmente eso creo que es lo que más me preocupa, o creo que es lo que más debería preocuparnos, porque aunque parece único, o sea, él que se cree Mesías y el resto de los políticos en Occidente no, pero ese rasgo lo comparte, yo lo he visto en España también, con el presidente Rajoy y con otros, que vamos a ver, la democracia no es para elegir a los mejores para gobernar, es para poder gobernar un país sin
desgarrarnos en guerras civiles. No hay una buena ley. Las leyes, por ejemplo, Rajoy tenía una cosa que decía, vamos a hacer una ley como Dios manda, que no se refería a nada católico, sino una ley bien hecha, ¿no? Bueno, no hay una buena ley del aborto. Depende de dónde esté cada uno en ese lado del debate. No hay una buena ley de ingresos fiscales, porque a lo mejor necesitas más ingresos fiscales para tener más hospitales y más escuelas, pero luego de repente a quien le pides el dinero, pues no le parece bien. O sea, no hay buenas leyes, no hay per se, sino que todo es un pacto en la sociedad. Entonces, esa cosa mesiánica que parece única, pero que no es única. O sea, otros no lo transmiten tan claramente o no se rodean de ese aura, pero hay muchos políticos en Occidente, desgraciadamente en España ha habido muchos también, que creen de verdad que se pueden hacer buenas leyes para todo el mundo. ¿No es verdad? O sea, la democracia es el pacto permanente y ahí es donde ese rasgo quizá sea preocupante, pero insisto, puede ser preocupante, pero no es único. Andrés Manuel, y Eliezer lo puede atestiguar a lo largo de toda América Latina, ¿no? En López Obrador sí fue un factor de su personalidad de marcar diferencia de lo que decíamos, que no se considera un presidente más. Y él lo ha dicho, aspiro a ser uno de los mejores presidentes de la historia, y pone su imagen de la transición con 3 presidentes detrás fundamentales de la historia, ¿no? Está Madero, está Benito Juárez, está Lázaro Cárdenas, y él aspira a eso, a ser una estatua de bronce en el futuro, digamos, que se le recuerde como ese presidente que sí pudo empezar un cambio, o esto que ha llamado, como se llama este foro, una cuarta transformación, ¿no? Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Fíjate que nos hemos trivializado el tema de la cuarta transformación. Se ha convertido hasta en chacoteo. Sí. En la cuarta. Sí. Ya la se habla. Oye, ¿Cómo te va en la cuarta? A mí ya me invitaron a una fiesta que se llama la cuarta transformación y no creo que tenga nada que ver con... Ya hasta miedo me dio ir a la fiesta, pero sí. Imagínate, ¿qué habrá en la cuarta? Exacto, ¿qué habrá en la cuarta? Pero hagamos rápidamente memoria. La primera transformación fue la independencia. Una década de guerra civil con millones de muertos, un país destrozado. Segunda transformación, la guerra de reforma. Una guerra que también sacudió al país. Poco antes se había partido en dos y en medio de la reforma una invasión de potencias extranjeras. El país sacudido. Las dos generaron una nueva constitución. La tercera transformación, la Revolución Mexicana. También 10 años prácticamente de guerra civil, 1 millón de muertos, un país destrozado, una nueva constitución. La cuarta transformación nos estará diciendo que va por una nueva constitución, va por un nuevo pacto del país, va por una redefinición de fondo de México. Creo que más allá del chacoteo, en algún momento habrá que tomar en serio qué está queriendo decir con esta cuarta transformación. Sí, Eliezer, y una de las cosas que igual no sé si nos da tiempo ahorita y si no, regresando al corte lo retomamos, pero cuando hablamos de polarización creo que tenemos que entender mejor de qué estamos hablando de polarización, porque yo he visto a los que están en contra, por ejemplo ahora con lo del aeropuerto y luego la marcha que se armó de quienes estaban en contra de que se hubiera tomado la decisión de cancelar el aeropuerto de esa manera. No solamente eran opositores, digamos, hay un discurso de odio visceral de quienes dicen es que esta persona no nos puede representar y brota algo desde muy adentro. O sea, yo el otro día le decía a alguien, oye, pero no tienes que odiar, puedes simplemente no estar de acuerdo, pero no puedes odiar, y entonces es imposible, ¿no? Es imposible porque se tocan algunas fibras que tal vez tengan que ver con niveles socioeconómicos, que tal vez tengan que ver también con temas de clase social, hay que decirlo también como es, que no está tan fácil de dilucidar, y esa oposición visceral que está odiando no la estamos teniendo en el radar porque está quién sabe dónde. No sé si sea la derecha, no sé si sea cierto sector empresarial, no sé si sea cierta clase social alta, no lo sé, pero no la estamos teniendo en el radar. Pero fíjate, justamente por esto que estás diciendo, el marcar, digamos, a favor y en contra, el marcar esta oposición radical, cuando dices, los que no están conmigo son ellos, digamos, ¿no? El problema es que tú puedes tener críticas dentro de la gente que en realidad estaba muy a favor de que López Obrador fuera presidente. El tema, a mí me parece que lo que planta el discurso es la necesidad de tomar partido. El hecho de que si tú quieres ser de alguna manera neutral, si quieres tomar una diferencia y decir, bueno, yo estoy a favor de este gobierno, pero no estoy a favor de esta medida, no estoy a favor de lo que está diciendo de la seguridad, digamos, ¿no? No estoy a favor. Y el problema es que en algún momento, si tú calificas todo lo que se te opone como fifí,
y si tú, digamos, de alguna manera solamente aceptas el apoyo, pero de alguna manera indiscriminado, el apoyo absoluto, el tema es que termina convirtiéndose así, porque si tú tienes gente, a ver, por decirlo de una manera naif, pero de buen corazón, digamos, obviamente esa gente no van a estar con aquellos 200 que se manifestaron vestidos de negro con carteles racistas. Sí, claro. Qué difícil momento, y de esto vamos a seguir platicando más adelante, tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a escuchar las opiniones de ustedes sobre qué esperan de este sexenio que empieza el 1 de diciembre. Mi nombre es Alejandro Martínez, tengo 37 años y lo que yo espero del gobierno de López Obrador, en primera, bueno, pues es que cumpla sus promesas de campaña. Yo creo que es importante que como ciudadanos no nos tiremos al amor por López Obrador y es importante estar ahí todo el tiempo encima de él para que realmente cumpla. Me llamo Francisco García, tengo 34 años, pues que se ponga a trabajar porque ahorita nada más habla y dice que no hace nada porque no está en el gobierno, y así que espero que ya se ponga a trabajar y que no deje de hacer cosas que nada más perjudiquen al pueblo. Me llamo Montserrat Galván, tengo 29 años y lo que espero del gobierno de Andrés Manuel es que de verdad acabe con la corrupción y con la impunidad, que algunas cosas que prometió en campaña las cumpla. Yo creo que será un gobierno, pues no me gusta mucho ese término como muy de bueno o malo, solo que sea un gobierno eficiente y productivo y que de verdad todas las cosas que dijo que iba a hacer las haga. Mi nombre es Angélica Santana, tengo 40 años, espero que ahora sí el gobierno sea para el pueblo, tengamos mayores oportunidades para los jóvenes, las personas de la tercera edad puedan vivir dignamente y en verdad tenemos que confiar otra vez o retomar el aprecio a nuestras instituciones y creo que se puede hacer con un gobierno honesto. Son muchos riesgos, pero vale la pena empezar a intentar algo diferente. Ya estamos de regreso en este Foro W, la cuarta transformación. Son las 7 de la noche con 4 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo en el 900 de AM, 96.9 de FM, en la radio que vive en línea wradio.com.mx, hoy en streaming, audio y video, también en el Facebook Live de W Radio México, en las redes sociales @W Radio México, y el hashtag de este foro es hashtag Foro W, bueno, gatito, ¿no? Como dicen, gatito, Foro W, y estamos aquí, su servidor Enrique Hernández Alcázar y Gabriela Barkentin. Gaby, buenas tardes. Gracias, querido Enrique, y gracias a todos los que están, por supuesto, aquí con nosotros en este Foro W. Hemos recibido muchos comentarios a través de redes sociales y a través también de llamadas telefónicas. Nos dice aquí, por ejemplo, Isaac Rodríguez, que nos llamó por teléfono, dice: ojalá sirva este gobierno para ver que nuestro sistema no cambiará. Necesitamos que nos gobiernen extranjeros, ya que nuestros políticos se ponen locos con poco poder. Necesitamos que nos enseñen a solucionar como en otras partes del mundo y a sensibilizarnos. Bueno, pues opiniones hay de todo en el tipo. Facebook también, fíjate, Diana Molina dice: yo voté por él solo porque les quitó las pensiones a los expresidentes. Esa fue mi decisión para votar por López Obrador y ya cumplió, dice. Y ya cumplió. Fíjate, oye, el otro día lo decía con un tono de humor, que es otra de las cosas que le caracteriza a López Obrador. Tiene sentido el humor siempre y cuando no se metan con él. Pero dice, bueno, dicen que el 1 de diciembre va a ser mi toma de posesión, pero va a ser más bien mi primer informe de gobierno. Ese es el sentido del que estábamos hablando un poco, de cómo se asume como personaje que da la sensación de que está chambeando desde las 7 de la mañana que empiece con las conferencias, marcando agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Fabián Gabriel Román nos llama, esta está buenísima, dice: si realmente queremos cambiar este país, en vez de casetas de policías y militares, pongan casetas de ayuda psicológica gratuita para que nos eduquen. No es una mala idea y no lo veo como parte del programa de gobierno. Yo creo todavía no. De la cuarta para la segunda mitad. Por ahí viene la cuarta transformación. Oye, bueno, hablando de promesas, hay una pieza que preparó nuestro reportero Manuel Zamacona es una promesa, los ofrecimientos de Andrés Manuel López Obrador. Venga. Seguramente estos últimos meses has escuchado con mayor frecuencia palabras como avión presidencial, corrupción, los pinos, los pobres, el campo, gasolinazos, justicia y austeridad. Bueno, pues estos términos tienen que ver con parte del decálogo de las promesas que Andrés Manuel López Obrador estuvo reiterando a lo largo de sus giras de campaña y agradecimiento en la República Mexicana. La llamada cuarta transformación de la vida pública del país tiene como una de sus principales banderas el combate a la corrupción, promesa a la que el presidente electo
momento hizo hincapié en todo discurso público. La corrupción es el principal problema de México. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Otra de sus promesas, los cambios a la figura presidencial. Con esto nos referimos al cambio de sede de Los Pinos a Palacio Nacional para que el presidente viva, cobrar la mitad del actual sueldo del Ejecutivo y vender el avión presidencial. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. Y por el bien de todos, primero los pobres. Quizá una de sus frases más antiguas, pero que le han funcionado al prometer aumentar los programas sociales de apoyo a grupos vulnerables como adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad. Sí hay y bastante. Nada más que la gente no lo sabe, pero el presupuesto nacional, que es dinero de todos, es de 3.700.000.000.000 este año. Es un cerro de dinero. La lucha contra la inseguridad es uno de los temas más exigidos por la ciudadanía y en este sentido, López Obrador ha causado polémica al proponer la creación de la Guardia Nacional y plantear un proceso de amnistía. Hay que cambiar la estrategia, hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles de que necesitamos la paz. Y vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía. Algunos ya soñábamos la reforma energética, y es que una de las promesas del tabasqueño durante este tiempo fue modernizar y construir nuevas refinerías, así como impulsar la extracción de gas, echando para atrás, por supuesto, la reforma en esta materia. Desde hace muchos años, desde hace 40 años, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Son de las cosas absurdas, porque se vende petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que se ha venido haciendo por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. La educación, otro de los ejes principales a atender, y al respecto, Andrés Manuel se comprometió a que todos los estudiantes de preparatoria o de nivel medio superior obtendrán una beca mensual para evitar la deserción escolar. ¿Cómo no recordar la frase? Becarios sí, sicarios no. El Estado no se olvidará de los jóvenes, nunca más. Becarios sí, sicarios no. No hay que olvidarse que otra de sus promesas de campaña es el apoyo universal a las personas de la tercera edad y una pensión para personas con discapacidad. Desde el primer día, les digo, va a aumentar la pensión para los adultos mayores al doble, a los que viven en los estados de la República, y sea universal, que la reciban también jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Estas promesas se han ido replicando en cada rincón del país al que ha visitado Andrés Manuel López Obrador y han quedado en la memoria del pueblo, quien ahora tendrá la labor de exigir que a partir del 1 de diciembre se comience a trabajar para que se pase del dicho al hecho. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. W Radio, Manuel Zamacona. Gracias, Manuel Zamacona. Y bueno, vamos a entrar a esta tercera parte de nuestro Foro W y vamos a hablar un poco del tema de las instituciones, cómo se percibe las instituciones, a la democracia mexicana. Y arranco contigo, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, porque lo hemos platicado en algunos momentos en el espacio que tienes con nosotros en la mañana aquí en W Radio, cuando hemos hablado, por ejemplo, de las encuestas de valores, las encuestas sobre la democracia, la satisfacción con la democracia, y lo decíamos hace muy poquito que en México, según las últimas encuestas al respecto, la satisfacción con la democracia y con las instituciones es muy baja. Apenas después de México había 2 o 3 países, por ahí estaba Brasil incluso, y había algún otro, si hablamos de América Latina, pero hay una poca satisfacción con la democracia y con sus instituciones. Y bueno, nos enfrentamos, digamos, a un momento en donde, por un lado, las instituciones están, pero también están siendo sacudidas a fondo. ¿Cómo vamos a entender, cómo entendemos este momento, no solo por Andrés Manuel López Obrador, sino lo que le ha pasado a las instituciones y a la democracia mexicana, Enrique? Creo que vamos a tener que entender de manera diferente esta relación entre el poder presidencial y las instituciones. Y ya empieza a darse. El Congreso, desde 1997 tuvimos en México un Congreso que era no controlado por el presidente.
Tenemos entonces ya 20 años, prácticamente una generación completa que vivió con este balance de poderes. A lo largo de este periodo se construyeron instituciones autónomas, instituciones que no le reportaban al presidente y que a veces tomaban decisiones en contra de la visión del presidente. La Comisión de Competencia, la Comisión de Comunicaciones, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Todo este conjunto, esta red de instituciones que se fueron construyendo y que pensamos como parte de la democracia moderna, de una democracia electoral en México, me parece que están tensionadas ahora por un presidente que no cree demasiado en este conjunto de cosas y que más bien apela a la democracia directa, a la democracia participativa, como a veces se le llama, que es en realidad el asambleísmo. Ya lo comentábamos en algún momento, la única diferencia entre un mitin en el Zócalo o en alguna plaza pública que toma una decisión levantando la mano y una consulta pública como las que está organizando López Obrador es el número. En un caso son 100,000, en otro caso son 700,000, 1,000,000, pero es exactamente lo mismo. Entonces estamos en un momento en donde sí está en cuestión la democracia, las instituciones que construyeron la democracia moderna de México y sin que la gente, sin que el común de los ciudadanos esté cuestionando esta visión, porque se quedaron insatisfechos. Eso es algo que a veces cuesta trabajo asimilar. Se quedaron insatisfechos, no fue algo que beneficiara a la gente. Esta red de instituciones que le daba forma a un Estado moderno y por eso ahora López Obrador tiene tanto respaldo cuestionando toda esta red institucional. Eliezer Budasov, director editorial de The New York Times en español, esta visión de las instituciones no es exclusiva de México, es decir, sí hay en los tiempos recientes una decepción por las instituciones, cómo se han construido y cómo se han construido los regímenes gobernantes, ¿no? No es exclusivo de México, pero sí estamos viendo una visión distinta de enfrentarlo, aunque algunos dicen es muy parecido a Donald Trump en algunos de sus dichos y de sus hechos, pero ha pasado también en otros países, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es algo que atraviesa todas las sociedades de América Latina. Digo, la desconfianza, hablando no solamente de las instituciones, sino de los poderes, digamos. No creo que encuentres casi ningún lugar, no sé cómo será en Chile, habría que consultar, pero casi ningún lugar en América Latina donde la gente tenga una confianza muy grande en los procesos judiciales, en los procesos institucionales de transparencia política, en la separación de poderes, en distintas cuestiones, ¿no? Yo realmente no sé, y es algo que miro solamente con expectativa y con un poco de distancia para no hacer juicio de valor previamente, no sé cómo tomar las encuestas. O sea, a mí no me parecen un ejercicio muy serio del modo en el que están planteadas. Las consultas populares, ¿no? Sí, exacto. Digo, no me parecen, digamos, como muy específicas. No tienen tanta información. Es obviamente que si uno puede responder sí o no, nada, es muy poco lo que en realidad uno puede opinar al respecto. Y hay cosas sobre las que uno no podría estar en contra, ¿no? Me refiero a la próxima consulta que va a haber. Hay un montón de cuestiones positivas. ¿Usted está de acuerdo con que se le dé becas y dinero a los estudiantes? Por supuesto. O sea, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? No, ¿y cuál es la opción de si no, qué haríamos con ese dinero, ¿no? Pero digo, sí creo que es importante en términos simbólicos, justamente por lo que estaba diciendo Enrique, pero yo no sabría cómo tomarlo en este momento, ¿no? A ver, Moreno, director del País América. A ver, decía ahorita Enrique, preguntándole a Eliezer, el tema de no es un asunto exclusivo de México. Evidentemente, decías tú, tiene que ver con América Latina, pero tiene que ver sin duda con una reinvención de la democracia en el mundo, ¿no? Es decir, lo hemos visto en países europeos con otro tipo de manifestaciones, pero lo hemos visto en países europeos. Empezamos a verlo también en algunos países asiáticos. Hay una especie como de insatisfacción que es un poco como sacudirte, casi como perrito mojado, el decir, esto no me resolvió la vida y por lo tanto prefiero encontrar otro camino que resuelva la vida. Yo creo que no podemos sustraernos de este discurso y no es, porque me parece que el presidente Peña Nieto, de manera a mi gusto un poco tramposa, decía, es que claro, yo pierdo porque hay un discurso antisistema. Y yo creo que no es un asunto de un discurso antisistema, tiene que ver mucho más con una degradación de lo público
que obliga a una invención de otro público. No es solo un discurso antisistema. No, eso es verdad, Gaby. Yo coincido completamente contigo, pero si me permites, me voy a arriesgar aquí a meter en un jardín un poco. Venga, venga. Porque creo que le haríamos un flaco favor a México diluyendo lo que está pasando aquí entre lo que está pasando en el mundo. Hay características que se pueden compartir, efectivamente, pero creo que hay algo específico aquí. Yo creo que efectivamente, creo que uno de los grandes problemas de México es la debilidad de las instituciones democráticas. El grado de corrupción que el propio presidente electo está proclamando en los cuatro vientos, porque cualquier mexicano conoce. Seamos sinceros, o sea, no hay nada en la genética del mexicano que le lleve a ser más corrupto. Eso es una cosa absurda. Por tanto, hay que mirar las condiciones de posibilidad que permiten que efectivamente aquí haya más corrupción en otros sitios. Y ahí te lleva directamente al análisis de las instituciones. La separación de poderes, fiscales, policía, jueces efectivos, prensa efectiva. O sea, un sistema, el conjunto de instituciones democráticas con una fortaleza suficiente para impedir o para corregir o para frenar esa corrupción. No hay nada genético en el mexicano que le lleve a la corrupción. ¿Cómo se logra eso? ¿Y por qué no se ha logrado? Y yo siempre hice mucha gracia en la reflexión de Gordon Brown, el que fue primer ministro del Reino Unido, que dijo, oigan, mire, en cuestiones de institucionalidad y de instituciones democráticas que funcionen, lo más difícil de verdad son los primeros 400 años. Luego a partir de ella es muy fácil. Bueno, entonces ahí vamos. Es el problema, ahí vamos, ¿no? Ese es el problema. Uno de los problemas fundamentales que tiene México es que todo es muy reciente, las instituciones son muy recientes, se están asentando todavía no han tenido tiempo realmente. Hay destellos y hay cosas que funcionan bien, pero no se necesita tiempo. El otro chiste era del americano que van a Oxford, oye, y este césped tan espectacular es una semilla especial, ¿no? ¿Cómo lo logran? Es muy sencillo, le dice el inglés. Usted lo riega, lo planta, lo riega, se espera de nuevo 400 años y está así de bueno. Bueno, pues ese es el problema. Aquí todavía a los del Azteca. Las instituciones. Por ejemplo, claro. Ahí, te voy a subir el rating. Muy buen chiste. Entonces, bueno, ese es el problema. Entonces, todavía no hemos asentado las instituciones y ya están siendo sacudidas por la oleada mundial, como decías, Gaby, por la propia, digamos, dinámica mexicana, por todos lados. Y cuando tú tienes instituciones fuertes como en Estados Unidos, aún así ahí vemos el tira y afloja, el jala y no sé qué, pero creemos que esto va a sobrevivir porque efectivamente están mostrando, bueno, me sorprendió extraordinariamente la reflexión de ayer o de anteayer del presidente del Tribunal Supremo diciéndole a Trump, oiga, mira, aquí no hay jueces de un lado o del otro. O sea, ese tipo de fortaleza se logra después de 300 años de regar el pasto, ¿no? Y aquí todavía ese es el gran problema de México. Y efectivamente en un momento mundial donde, claro, digamos, la temporada no te acompaña, la temporada de huracanes no te acompaña. Es un gran problema, pero también puede ser un nicho de oportunidad muy interesante, es decir, de que se fortalezcan las instituciones entendiendo los nuevos tiempos y entendiendo lo que espera la gente de estas instituciones que han permanecido lejanas, ajenas. Gran oportunidad. ¿No? Gran oportunidad. Pero siempre y cuando haya paciencia, porque yo creo que esa parte el pasto de los 400 años no es solo sembrarlo y poner la agüita, sino tener paciencia. Te cancela la NFL. Lo que le pasó al Azteca es que no hubo paciencia. Entonces quisimos hacer, además de un pasto nuevo, tener un montón de conciertos y además tener la NFL en 5 meses. Y eso no te lo da. Entonces, en esta pregunta que haces, ¿hay paciencia o no hay paciencia para ello? En esta oportunidad, Enrique. Mira, cada vez más en la encuesta del Latinobarómetro sube poco a poquito el porcentaje de gente que te dice, me da lo mismo un régimen democrático, un régimen autoritario. Yo lo que quiero es tener trabajo, tener pan en la mesa, tener más dinero en el bolsillo. Y efectivamente se pierde la paciencia. Y creo que un problema en México, en la especificidad mexicana, no es generalizable, es la crisis de los partidos. Cuando uno ve actualmente cómo están los partidos políticos, instituciones básicas de la democracia, bueno, basta voltear. El PRI está prácticamente huérfano. Y después del 1 de diciembre creo que va a ser el acabose
para el PRI. El PAN, lo vimos recientemente, está dividido, está prácticamente roto y difícilmente va a poder convertirse en un opositor como supuestamente es su vocación. El PRD no sé si todavía exista. ¿El qué? Creo que sí. Creo que todavía la marca hay aparece fragmentos por ahí. Y hay algunos satélites por ahí. El Verde, que es Partido Verde SADCB, funciona muy bien, más el Movimiento Ciudadano, más y lo único que existe es Morena, que no es partido, es un movimiento con la heterogeneidad, con todo la laxitud que da un movimiento social, pero no es un partido. Una Aunque democracia. esté registrado como partido político, claro, y que reciba el dinero que le corresponde a los partidos. Totalmente, pero en realidad no es un partido político en el sentido tradicional de estructuras, liderazgos, etcétera. Entonces, estamos viendo una crisis profunda de la democracia mexicana, porque las instituciones sobre las cuales se basa, que son estos grupos que representan a fragmentos de la sociedad, que compiten por programas, por propuestas, se nos están deshaciendo entre las manos. Y queda el gran movimiento y el gran dirigente. Un reto que tenemos para adelante es, bueno, ¿y quién va a ser el que le dé los contrapesos? Sí, sin duda. Eliezer. No, estaba pensando en eso que decías, que también puede llegar a ser un aspecto positivo del triunfo de López Obrador, ¿no? Porque, digo, más allá de ser un político de raza de hace mucho tiempo, con este partido nuevo y con Morena, el modo en el que está planteando, digamos, o en el que se ha planteado el juego político y la desaparición de los partidos tradicionales puede llegar a generar una cosa que me parece que hace falta mucho en América Latina, y es que gente que no está necesariamente aspirando al poder, sino a determinadas transformaciones o a reivindicaciones sectoriales, pueda involucrarse a la política. Gente, digo, ciudadanos más allá, como sucedió con los candidatos independientes, pero de una forma más masiva, porque creo que un gran triunfo de los partidos políticos tradicionales durante los últimos 30, 40 años, y no solamente aquí, sino en toda la región, ha sido convencer a un montón de gente, pero digamos a los jóvenes, de que política era exclusivamente lo que ellos hacían. Y hay distintas formas de hacerla, digamos, ¿no? Entonces, lo vi un poco Morena en esta elección. Exacto, por eso decía que puede llegar a ser una oportunidad. Como lo que pasó en España, a lo mejor Podemos, Ciudadanos, que vinieron un poco a simbrar a la hegemonía partidista. No sé cómo lo ve el propio Javier, o en Argentina no ha pasado tampoco, ¿no? No, pero eso fue sí un efecto de alguna manera del kirchnerismo, que no es que sea un partido poco tradicional porque viene del justicialismo, sí, pero de alguna manera como todo su discurso y todos los planteos que hizo fueron muy políticos y muy polarizantes, lo que sucedió fue que interpeló a mucha gente. Muchos jóvenes en los últimos 10 años en Argentina se han involucrado en política. Bueno, tenemos un sondeo más porque les hemos estado preguntando no solamente las llamadas telefónicas, los tweets, los Facebook, sino también su propia voz, y agradecemos a todos los que nos llamaron y nos la dejaron y nos dejaron su opinión. Así que vamos con un sondeo, qué es lo que esperan ustedes de lo que viene, y nos vamos a un corte y volvemos. Estamos aquí en el Foro W, todavía nos queda un segmento más. Estamos en Facebook Live y en wradio.com.mx, en vivo, en audio y en video. Me llamo Elizabeth Escobar, tengo 34 años. Lo que yo espero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es haya congruencia entre lo que prometió en su campaña y lo que, bueno, va a llevar a cabo con políticas públicas, con algunas promesas de campaña que también hizo. Principalmente porque pues ya empezamos mal, empezamos con algunas diferencias entre lo que ha dicho en su discurso como candidato y ahora como presidente electo. El simple hecho de decir que en un principio se iban a retirar los militares de la calle y ahora resulta que van a necesitar de estas de militares para poder dar seguridad a la ciudadanía, me parece que es una alerta y es una mala señal para algunos de los mensajes que él ha dado, y así como esa, muchas otras cosas. Hola, me llamo Marta Martínez, tengo 38 años. Pues para empezar, que cumpla con sus promesas, pero no solo las promesas que le hizo un cierto grupo, porque él no va a gobernar para un grupo, va a gobernar, y lo debe de hacer, para todos los mexicanos, hayamos votado por él o no. Ha empezado, no sé si a ganarse o a desgastar ese voto o ese bono con el que él llegó. Esperaría que dejara de hablar, que hiciera más acciones ahora que tome posesión y que en verdad las lleve a la práctica, pero que no solo lo haga con encuestas, lo haga tomando en cuenta qué es lo que realmente le interesa al país.
Bueno, estamos aquí de regreso ya en el bloque final. Son las 7 de la noche con como 30 y piquito, ¿no? Porque mi reloj... Pasadito de la media, vi. Pasadito de la media. Ya saben que me gusta a mí el pasadito 12 horas de la media. después del maestro Quintana nací las cosas. 12, exactamente. 12. Ah, ¿verdad? De hecho, alguien en Twitter ahorita dijo, oigan, 12 horas después estoy escuchando al maestro Quintana para que vean. Aquí trabajamos jornadas largas, ¿eh? Sí, aquí se trabajan jornadas largas. Bueno, estamos en este foro W sobre la cuarta transformación. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un poquito más de una semana tendremos ya presidente en funciones, no solamente presidente electo, y bueno, pues ha habido muchas cosas que analizar. Nos acompañan Javier Moreno, director del País América, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y Eliezer Budasov, director general del New York Times en español. Y ya en esta última ronda, comienzo contigo, Javier Moreno. Decíamos en el corte con Enrique Hernández Alcázar que algo de lo que ha brincado tal vez es el papel de la crítica, el papel de los medios, el papel de la crítica, no solo de los medios, aunque los medios son importantes, pero el papel de la crítica, el papel de las organizaciones de la sociedad civil, el papel de esas voces que, pues, digamos, en los últimos años han consolidado como las que ponen un poco el dedo en la llaga, de decir... Los otros contrapesos, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando, que no hay en la oposición. Y un poco como eso, señalar y decir dónde estamos. Y pareciera, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, que el presidente electo, sobre todo él, hay que decirlo porque las voces vienen sobre todo de él, no le gusta mucho esta parte de la crítica o de las voces que se lo ponen. Se ha peleado con las organizaciones de la sociedad civil, luego las integra, se ha peleado un poco con la prensa, luego a la vez no, pero sí hay un momento diferente y otra vez es global, pero me parece que México también tiene sus características propias, pero sí hay una especie como de encontronazo con ese cuarto poder, decíamos en el siglo pasado, Javier. A mí eso sí me preocupa, ahí sí veo la similaridad o la similitud con digamos, lo que está sufriendo la prensa o los periódicos tradicionales a nivel mundial, con lo que está pasando aquí. Y ahí también lamento decir que el presidente electo tampoco es original, quiero decir, a ningún presidente que conozca le gustan las críticas, lo pueden digerir mejor o peor, lo pueden llevar desde un punto de vista de relaciones públicas mejor o peor, pero ninguno le gusta, a ninguno le acepta. Y bueno, y esa es naturalmente nuestra función social, la que nosotros no preguntamos al presidente porque tenemos derecho a preguntar, sino son los ciudadanos los que nos encomiendan. O sea, porque estamos investidos de ese poder por parte de los electores. Preguntamos por cuenta de ellos, ¿no? Entonces, no es una cosa en la que nosotros nos empeñemos o tengamos un especial. Y eso es lo que muchos, yo diría que la mayoría de gobernantes no entienden. Y aquí no es una excepción. ¿Cuál es el factor diferencial? Que efectivamente yo creo que, al igual que el resto de instituciones mexicanas, la prensa en México es especialmente vulnerable tras la crisis globalizada, mundial, que ya arrastramos desde hace muchos años, pero especialmente por su estructura de costes, de ingresos, de dónde viene ese dinero, cuánto ese dinero viene de la parte oficial. Y la parte de la violencia contra la prensa, que también pone más... La violencia contra la prensa. Entonces, naturalmente, eso es un entorno, digamos, que fragiliza aún más el ejercicio de la crítica. Y claro, los periodistas no sabemos hacer otra cosa. Quiero decir, nuestro campo de especialidad es quejarnos, básicamente. No podemos proponer cosas nuevas, no podemos... Eso sí está en nuestro ADN. Lo único que sabemos hacer de verdad es quejarnos, ¿no? Pero eso creo que es lo que nos ha encomendado la sociedad. Y ahí sí que hay un desencuentro, un mismatch, un tal... en general con todos los gobernantes. Yo creo que el presidente electo y el presidente a partir del día 1 no va a ser una excepción. O sea, va a haber enfrentamientos y me temo que las fuerzas son muy dispares, muy disparejas, ¿no? Y eso sí me preocupa. Y en un momento en donde Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, tenemos una característica presidencial, ¿no? De quien va a ocupar la silla grande a partir del 1 de diciembre, de ser el presidente electo en la historia de las transiciones de México más expuesto que haya habido. Es decir, un presidente que contesta, que les dice a los reporteros no, está usted equivocado, que enfrenta, que confronta, con mucho más respetuoso que Donald Trump, pienso, mucho más respetuoso que Donald Trump, mucho más institucional incluso que Donald Trump, con todo lo que significa López Obrador, pero que da conferencias todo el tiempo, que está hablando todo el tiempo. Si sumamos en esta transición las conferencias o las veces que ha hablado frente a los propios reporteros de chacaleo,
Yo creo que suma lo que habló Calderón y Peña juntos frente a los medios. Eres muy generoso con Calderón y Peña. Gracias. No me digas eso porque van a empezar a decir que soy parte de la mafia del poder. Creo que es mucho menos. Sí. Hay una diferencia central. A Peña no le gustaban las críticas, pero no respondía. Y algunos pensamos que debiera haber respondido más y no respondía. O defender Texcoco. Estaba desaparecido. Pero no solo Texcoco, sino desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Dio 2 o 3 conferencias de prensa abiertas en los 6 años. Y una con López Obrador. Además, y una con López Obrador que le ganó obviamente el escenario. Además, la diferencia con López Obrador es que él sí responde y responde de inmediato. Y responde de muy diferentes maneras. Responde a las críticas diciendo que el periodista que lo inquiere, que lo cuestiona, es parte de la mafia del poder y probablemente su patrón tenga intereses y por eso está preguntando o cuestionando algo. O dándole un beso a una reportera y diciéndole corazoncitos. Es decir, responde, no se queda callado, no está ajeno. Va a ser una presencia mediática permanente. Y en efecto necesitamos los medios tener claridad de nuestra función. En medio de esta circunstancia que describe Javier con puntualidad, en México un problema es la fragilidad de los medios. El New York Times lo ha trabajado de manera detallada con aquel reportaje de finales del año pasado a propósito de los ingresos de los medios. Entonces vamos a tener seguramente medios frágiles, medios débiles, pero pues parte de la responsabilidad va a ser tratar de hacer que sigan la función necesaria que deben tener en cualquier democracia. Entonces tendremos que asumirla con los costos que esto implique y en medio de un presidente que eventualmente piensa que no necesita los medios. Puede hacer la comunicación sin intermediarios, puede hacer la réplica. Las benditas redes sociales. En las benditas redes sociales. Si me permites, Enrique, precisar, efectivamente él cree, y a lo mejor lo puede hacer, pero es que nosotros no estamos... y eso hay que recordárselo al presidente electo, a todos los gobernantes y también a los ciudadanos. Nosotros no estamos para transmitir sus mensajes, estamos por encargo institucional de los ciudadanos para cuestionar al poder, a todos los poderes. La democracia y los periódicos son dos artefactos que se inventaron más o menos hace 200 años y que yo no conozco que exista una sin la otra. Entonces, no estamos como... Él se puede comunicar con la ciudadanía por Twitter, por televisión, por no sé qué, pero los periódicos no estamos para transmitir sus mensajes, estamos para cuestionarle. Es una tarea que el sistema democrático nos ha asignado y que tenemos que desempeñar. Y tenemos que tener los medios para desempeñar. Oye, Eliezer, en esto que estaban diciendo, y pienso, por ejemplo, en el New York Times, sobre todo el trabajo que han estado haciendo en Estados Unidos, que es a pesar de las embestidas, digamos, del presidente Trump contra los medios y demás, pienso en el propio New York Times, por ejemplo, en estar mapeando las cosas que ha dicho mal o las mentiras, tal cual, ¿no? Es decir, esto es todo en lo que ha mentido, por ejemplo. No solo el fact-checking, sino evidenciar incluso cuando han sido mentiras. O, digamos, confrontar cuando en un momento dado se califica como noticias falsas y hay que decir, bueno, señor, no somos noticias falsas, sino tal o cual cosa. Ahora la confrontación que vimos, por ejemplo, del presidente Trump o la Casa Blanca con este periodista de CNN y cómo, bueno, los demás medios también dicen, oiga, pues usted no puede expulsar a un periodista de la Casa Blanca, a Jim Acosta de la Casa Blanca, porque además, y en eso sí, volviendo a lo que muy bien decías, Javier, hace rato, las instituciones en Estados Unidos tienen otra solidez. Al final ahí sí es un asunto, espérate, esto es violatorio de la primera enmienda, es decir, es un asunto de libertad de expresión, de libertad de prensa y no puedes expulsar a alguien de la Casa Blanca. Son instituciones con otra solidez, digamos, de la que podemos tener ahora nosotros acá en México, pero sí me parece que, coincidiendo con lo que dices, Javier, no se trata de ser transmisores del mensaje, sino al final de contextualizar, criticar, investigar. Sí también, a diferencia tal vez de otros lugares, en México la fragilidad de los medios no tiene que ver solo con la parte financiera, que ustedes documentaron muy bien, sino también con lo poco que en general la gente en México aprecia, digamos, lo que es el periodismo, por una historia, y hay una razón de ello. Pero no hay, o sea, cuando matan a un periodista y hay una manifestación por un periodista asesinado, van periodistas a marchar, no van ciudadanos a marchar. Los demás dicen, ¿por qué solo se quejan de cuando matan, y no cuando matan a un creo que ahí hay un elemento también a considerar acá. Sí, absolutamente. A mí me parece que parte de su modo de relación con la prensa, digo, del presidente electo, tiene un poco que ver con ser consciente de que tiene, digamos, una relación de juego y de poder mucho mayor y de que puede vapulear sin tantas consecuencias, digamos, ¿no? Yo digo,
algo que sucedió, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump y con su modo de manejarse, fue que obligó a cambiar algunos modos históricos del estilo de trabajo de New York Times. En un momento, el diario tuvo que plantearse de que no podía, por ejemplo, citar en un título una declaración del presidente cuando tú sabes a conciencia que es mentira. Entonces, de pronto, esta cuestión del respeto tan fuerte de la objetividad, bueno, tú tienes que evaluar, justamente como estaba diciendo Javier, si simplemente te conviertes en un reproductor de un mensaje diciendo el presidente Donald Trump ha dicho XX y eso es mentira, de pronto tienes que cambiarlo y tu título tiene que ser el presidente ha mentido sobre tal cosa, ¿no? Entonces yo sí creo que cambia un poco las reglas de juego y que también el modo de relacionarse con la prensa y con el periodismo de AMLO va a transformar un poco eso. A mí no me parece preocupante que confronte, a mí me parece preocupante que desestime, digamos. Me parece preocupante que mate al mensajero, digamos, ¿no? Esto que estaba diciendo Enrique es, tú me estás planteando esto simplemente porque perteneces a este medio que tiene estos intereses, pero que te estamos planteando es verdad. O simplemente es como te doy un beso y no respondo a una crítica. Eso me parece hábil por un lado y por otro lado preocupante. No la confrontación, está bien que salga a defender si está convencido de sus actos. Y bueno, será un aprendizaje también para los propios medios de comunicación, lo que decías, Gaby, en un periodismo en donde sí hay que reconocerle uno de los talones de Aquiles quizá de la prensa mexicana es que somos muy de las comillas, ¿no? Las citas textuales se vuelven la nota principal de un medio y hoy ya lo estamos viendo distinto, ¿no? Es decir, con esto de las contradicciones aparentes de López Obrador con lo que prometió, lo que ofreció en campaña y lo que está diciendo, ya puede ser un periodismo más de juicio, ¿no? De contraste, de decir, a ver, López Obrador se contradice, prometió desmilitarizar y presenta Guardia Nacional, ¿no? Por poner solo un ejemplo, y en ese ejercicio estaremos inmersos en los próximos tiempos, sin duda. A ver, vamos a ir cerrando y les pediría a los tres, vamos en una ronda de conclusiones, que tal vez nos compartieran 2 o 3 temas que cada uno en lo personal, no necesariamente desde sus medios, sino desde su propia reflexión, tienen frente a ustedes como focos en los que se quieren fijar, focos rojos o simplemente focos de atención de qué va a pasar con, ¿no? Ya sea en la esfera económica, lo que sea, pero arrancando un gobierno que, digamos, el 1 tampoco es que vaya a pasar nada, el 2 no vamos a amanecer diferentes, o sea, el 2 de diciembre vamos a amanecer más o menos como estamos, nada más habrá habido un 1 de diciembre que pinta para ser un día largo con mucha festividad, pero el 2 de diciembre seguiremos siendo un poco lo que ya se viene construyendo en estos meses. Pero sí me gustaría, y arranco contigo, Javier Moreno, del País América, arrancaría a decir, a ver, ¿en qué crees que deberías tú, o en qué te vas a fijar tú de manera particular en este arranque, en estos próximos meses, años de este nuevo gobierno? Bueno, yo no voy a aprovechar la ventaja de ser el primero para meterme en el tema económico, que creo que es importante porque aquí cedo ante la autoridad de Enrique. Y claro, cedido ese campo, hay una cosa que me preocupa y que quizá en esta discusión de 2 horas igual no he dejado claro o no hemos dejado claro. Que me gustaría dejar ahora claro. El presidente ha ganado con un 52-53% de los votos, con una amplia legitimidad. Tiene 6 años y muchos poderes para cambiar muchas cosas. Sé que ahora hay muchas reticencias, hay muchas críticas, hay muchas dudas, hay muchos recelos, como tú has hablado, cierta clase social, empresarios, dudas, miedos, temores, y aquí han surgido varios y hemos comentado varios. A mí lo que me preocupa es que pese a todo eso, que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador y que le vaya mal a México. O sea, espero de verdad que le vaya muy bien, porque me da miedo pensar, si le va mal, ¿qué va a pasar después? Es decir, después de 30 años de alternancias y de recetas fracasadas, que este país ha dicho, basta, no queremos nada más de eso. El resultado electoral del presidente electo lo que muestra es, los últimos 30 años no nos han servido para nada. Y hemos apostado fuertemente por esto. Tiene una gran legitimidad y una gran fuerza para cambiar las cosas. Yo deseo que eso salga bien, porque si no sale bien,
Y visto cómo está el mundo, visto cómo ha ido el resto de la América Latina, visto los movimientos que hay, no voy a citar nombres para no asustar a nadie, francamente me preocupa mucho. Así es que creo que yo me quedaría con ese mensaje de tenemos todos muchas, en fin, legítimas dudas, y hay mucha gente en esta sociedad que tiene derecho además a tener esas dudas y esos miedos y esos recelos y esas reticencias. Pero cuidado con desear que esto no funcione, porque si esto no funciona, no quiero pensar que puede pasar. No pongo esas palabras en tu boca, Javier, pero deja tomar unos minutitos nada más. Hoy temprano platicábamos con Ricardo Rafael un poco sobre algunas de las cosas que están pasando y Ricardo decía, a ver, si vemos lo que pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y decimos, sobre todo con este tema, digamos, la afirmación de Andrés Manuel López Obrador, decir, no voy a concentrarme en combatir, digamos, en perseguir a los de antes porque me tengo que concentrar en el futuro. Y decía Ricardo una frase que suscribo, decía, es que cuando te concentras en perseguir solo lo que fue, se te puede deshacer todo de tal manera que te brota un Bolsonaro, ¿no? Y así lo decía hoy temprano. Y entiendo, sin que sean esas las palabras que tú estás usando, Javier, pero que va un poco en esa línea, decir, si no va bien, puede ir mucho peor, ¿no? Y creo que esa es un poco la preocupación, ¿no? Enrique. Con las experiencias que ya tenemos, ¿no, Tocayo? Es decir, nos pasó en el 2000 con una alta expectativa de cambio y 18 años después estamos en una nueva oportunidad, ¿no? Se repite, tomando lo que se dio Javier, la frase de Clinton, es la economía estúpidos. Habla el director general. Era para el tema electoral, pero también para la gestión de Andrés Manuel. Y hay dos tendencias en su equipo. Hay una tendencia que él ha manifestado y que es muy sensata. No me quiero endeudar, quiero gastar solamente lo que tengo, voy a combatir el dispendio, voy a buscar la eficiencia. Bienvenido todo esto, excelente, si lo logra hacer le vamos a aplaudir porque realmente es algo que se necesita en México. Pero al mismo tiempo, a veces pareciera cuando vemos los números de los programas y cuánto va a costar el duplicar la pensión de los adultos mayores y la beca para los ninis y el Tren Maya y la refinería, pues como que las cuentas no acaban cuadrando. Entonces, sí me parece que algo que tendremos que ponerle lupa en los próximos meses, es más, en las próximas semanas, a partir del 15 de diciembre, es que realmente las cuentas cuadren. Y no solamente cuadren en la carátula, porque alguien dice, pues en sumas y restas y en un Excel, todo ajusta. En realidad, el tema es que esto realmente cuadre en la realidad. Ese es algo en lo que tenemos que fijarnos. Y lo segundo, no en Andrés Manuel, en la sociedad. Yo creo que es el otro tema. Los empresarios se van a sujetar, van a hacerle caravanas al presidente, los partidos políticos van a desaparecer, las organizaciones civiles van a seguir combativas, los medios seguiremos presentes con una visión crítica. En esto hay que fijarnos. Hay quien ha dicho, bueno, cuidado porque es Venezuela. Es Chávez en sus primeros momentos. Yo creo que no, yo creo que estamos muy distantes porque la densidad de la sociedad mexicana es mucho mayor, pero se requiere mantenerla y se requiere nutrirla y se requiere observarla. Y eso creo que es algo que tendremos que ver desde el 1 de diciembre y en los meses y años siguientes. Buen punto. Eliezer Budasov. Sí, primero que nada quería compartir lo que decía Javier, me parece muy sensato desear que le vaya bien. Creo que el 1 de julio se vio mucha esperanza, digamos, ¿no? En todo el país, y sería, digamos, una tristeza que ese capital, digamos, que puede ayudar a transformar muchas cosas, se debilite. Después, respecto de lo que me gustaría ponerle la lupa o no perder atención, dos cosas, una de contenido y una de fondo. De contenido creo que me gustaría estar muy atento a los conflictos territoriales y ambientales. Creo que va a ser un gran problema de la próxima gestión, sobre todo con tantos proyectos de infraestructura, que eso sucede muy lejos de los centros de toma de decisión y que en realidad puede ser complicado, digamos, ¿no? Para las comunidades locales que están defendiendo sus tierras. En términos, digamos, más de forma, a mí me gustaría estar muy atento al sentido del humor. Me parece que uno de los beneficios de la izquierda siempre ha sido, digamos, el no tener tanta solemnidad. Y que de hecho es un presidente electo que no es nada solemne, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atento a cuando un nuevo gobierno empieza a perder el sentido del humor,
porque es el momento en que eso se convierte como en régimen. Mientras no haya, digamos, problemas para discutir, o sí haya, digamos, como mucha ebullición, pero siga manteniéndose el sentido del humor, creo que todavía hay canales de diálogo entre visiones contrapuestas. No, qué buen punto, qué buen punto, la verdad que buen punto. No, y lo que dices además de la parte regional va a ser fundamental, de los conflictos regionales, medio ambiente, el agua, ¿no? Además cancela Texcoco un poco en apego a decir, oye... Sí, pero muévete más, el tema de las mineras, hemos hablado de las mineras con Enrique Quintana en la mañana en términos obviamente económicos y lo que implica, pero también lo que implica en términos de medio ambiente, en términos de seguridad, en fin, o sea, hay ahí, digamos, hay varios conflictos que se pueden dibujar. Bueno, pues terminamos este Foro W, se me fue rapidísimo, pero la verdad es que quiero agradecer a Javier Moreno, director del País América. Javier, en verdad, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Gaby, gracias, Enrique. Gracias. Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Gracias, querido Enrique. Gracias, Gaby, y nos escuchamos mañana tempranito. Nos escuchamos en unas horas más. Y Eliezer Budasov, director editorial del New York Times en español. Gracias, Eliezer, también por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ya saben que todo lo que platicamos hoy lo van a encontrar en un ratito más otra vez en wradio.com.mx, porque ahí es donde tenemos siempre los contenidos de nuestros foros W. Agradecemos, por supuesto, llamadas, tweets, Facebooks. Algunos no los pelamos tanto ahorita, pero lo vamos a hacer de inmediato. Pero es que estaba buenísima la conversación. Uno tuitea o habla. Sí, uno tuitea o habla. Yo no puedo. Yo soy muy mayor. No se puede. Yo soy muy mayor. Trump sí puede. Trump sí puede, ¿verdad? Pero mira cómo tiene Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Gracias, Gaby. Sí. Gracias, Enrique Hernández Alcázar. Qué rico estar contigo. Y bueno, yo soy Gabriela Barkentin. Ya saben, los espero mañana a las 6 de la mañana en punto. Yo a las 6 de la tarde. Y Enrique a las 6 de la tarde. Y luego ya nos iremos a la FIL. Vamos a estar allá en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara a partir del próximo lunes, ya transmitiendo. Será un placer saludaros a todos. Te alcanzo por el miércoles. Sí, pero me alcanzas bien. Ahí voy a estar ya mientras bebiendo con algunos acá. Pero unos tequilillas de por medio, vamos a estar aquí avanzando. Eso. Gracias, Enrique, gracias a todos. Y bueno, que tengan una bonita noche. Se quedan con Alejandro Franco, ¿verdad? Se quedan con Alejandro Franco y toda la programación de W Radio. Muy buenas noches. W Radio presenta Foro W, la cuarta transformación. Nosotros vamos a cumplir, los compromisos se cumplen. Un nuevo sexenio, un nuevo gobierno y el futuro de México. Foro W, la cuarta transformación. Gracias por escucharnos.